Hola, buenas tardes, de nuevo juntos, después de una semana en que yo me imagino y supongo que habéis repasado un poquito lo que estuvimos estudiando el sábado pasado. Si os acordáis, estábamos en Lucas capítulo 16 y nos paramos, después de considerar cómo el Señor Jesús hace una reflexión sobre la ley y los profetas, sobre el Tanaj del Antiguo Testamento, nos paramos en una frase que dice así, otra perícopa, una frase colocada ahí, quizás el evangelista al escribir o copiar lo que había recibido sobre lo que Jesús había hablado sobre la ley y el reino de Dios, que la ley se cumple en la presencia del reino de Dios, es decir, la ley da paso al reino de Dios en Jesús, nos expresa una frase tremendamente contundente. Voy a leer, esta vez voy a estar con Reina Valera, porque considero que en este sentido refleja perfectamente los matices y las palabras usadas en el griego. Dice, 16, 18, dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Es evidente que para comprender esta expresión, tenemos que ver todos los textos posibles, o al menos la mayoría, que nos hablan del tema este y que son interesantísimos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 32, nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y hay un añadido en los textos de Mateo, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Realmente cuando dice hace que ella adultere, literalmente es la empuja al adulterio. 19, Mateo 19, 9 también nos vuelve a hablar el tema. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Fijaos, aquí ya aparece una excusa, que es la fornicación o la inmoralidad sexual, como traducen otros, y con razón, es porneia, ahí viene la palabra pornografía. En Marcos 10 también nos habla del mismo tema. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12, y dice así, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Otros traducen comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Curiosamente, en este pasaje, el tema de que y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, es algo que era imposible en Israel. Pero claro, Marcos escribe, seguramente, a griegos, y parece ser que a la Iglesia de Roma, y allí sí que la mujer podía repudiar civilmente al marido. Por lo tanto, es un añadido que universaliza
el principio del repudio. En Romanos capítulo 7, el 2 y 3, dice: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamado adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Y por último, en Primera de Corintios, capítulo 7, Pablo hace una exposición sobre el matrimonio, marido y mujer, sobre una pareja en que uno es creyente y otro no es creyente, que en ese caso sí que admite el divorcio, es curioso, siempre y cuando estén de acuerdo los dos. Y les quiero destacar en el versículo 10 y 11, y a los que están unidos en matrimonio, mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Evidentemente el contexto está de que una mujer que se ha separado, o se han separado ambos, la mujer debería de mantenerse sin casarse, con la intención, si puede, reconciliarse con su marido, y si no, hermanos y hermanas, es lo que Pablo nos está insinuando. Y yo quisiera centrarnos en lo que puede ser mejor contenido a esta frase, que es de Marcos capítulo 10, versículo 1 al 11. En Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 11, para a ver si entendemos y comprendemos realmente lo que nos está diciendo, porque a veces hacemos, aquí hablamos tabla rasa, es decir, todo es lo mismo. Por eso hay que buscar qué es lo que realmente nos está diciendo. Marcos parece, tenemos aquí 1 a 10, si lo tenéis abierto, dice: levantándose de allí vino a la región de Judea y tal, y entonces se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarlo, para probarlo, curioso, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió: ¿qué os mandó Moisés? Fijaos como ya la semana pasada hablábamos de la ley y los profetas, y aquí Jesús, judío que era, apela a la ley de Moisés. Dice: ¿qué mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió, subrayemos la palabra permitió, dar carta de divorcio y repudiarla. Carta de divorcio era una carta, un documento con el cual se le daba a la mujer cuando era expulsada del hogar. Era un documento legal para mostrar la situación en que se encontraba aquella mujer. Y respondió Jesús: repito, por la dureza de vuestro corazón. Otro detalle, la dureza de vuestro corazón, Dios permite, escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, una sola persona, una sola unidad. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el ser humano o el hombre. En eso, volviendo a casa, los discípulos se preguntaban sobre lo mismo y le dijeron, claro, imaginaos, cualquiera que repudie a su mujer, dijo Jesús, y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Lo hemos leído antes en la introducción que hemos hecho, repasando algunas frases y algunos textos del tema. Marcos parece ser el primer y más antiguo de los evangelios escritos
y por lo tanto está más cerca, en teoría, de la transmisión oral y a la fuente Q, que son los dichos escritos de Jesús. Y vemos en Marcos la referencia directa al Antiguo Testamento en Génesis 2:24. Mirad, parece ser que el divorcio era un mal menor en una situación de conflicto. El Nuevo Testamento, y esto hay que tenerlo en cuenta, y por eso he querido utilizar hoy la versión Reina Valera 20, por ejemplo. El Nuevo Testamento emplea 3 verbos que significan algo parecido pero con ciertos matices. Utiliza la palabra, por ejemplo, que está en Marcos 10:9, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el ser humano, y también está en 1 Corintios 7, es chorizo, que significa separar. Con lo cual nos enseña un detalle. En una separación aparece el mutuo acuerdo. Por eso traducir, no, se separe, maticemos las cosas. Separar significa algo que se realiza de mutuo acuerdo. Hay otra palabra, que es apolvo o apoluo, que significa precisamente repudiar, es decir, expulsar por despecho, que es la palabra que usa Lucas en el texto que estamos referenciados. Repudiar es por despecho. Por ejemplo, dice en Marcos 10, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Es decir, Moisés permitió darle una carta y por despecho expulsar a la mujer del hogar. Y precisamente en Lucas 16-18 es en el que estamos viendo que lo pone. Y hay una tercera palabra que es afeimi, que significa dejar, abandonar, y que Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Yo sé que esto es complicado, a veces me podéis decir, pastor, ¿por qué nos complica tanto la vida? Es que son matices que yo deseo señalar, porque precisamente el tema del divorcio es un tema muy traído, debatido y controvertido en las iglesias. Y hay que aclararlo, aunque cueste, aunque tengamos que clavar los codos en la mesa, un lápiz y un papel, y acudir a las Escrituras con sinceridad. Es interesante pues apreciar estos matices en un proceso de ruptura en la pareja. Y creo, repito, que es un ejercicio personal y como pareja que han de hacer aquellas parejas que están en este proceso conflictivo. En una separación, en un divorcio, no todo es tan bueno ni todo tan malo. Es decir, hay situaciones insoportables que eso hay que solucionar como sea. Ni la defensa de uno ni la defensa de otro en la pareja están exentos de errores y de equivocaciones. Mirar, el núcleo central en una pareja, en un matrimonio, en una familia, es el amor. Y eso es lo que en el fondo está fallando en muchos matrimonios. Pero no es solo un amor romántico, no es un amor que se basa en una atracción sexual y ya está. No es un amor que es una afinidad, ni incluso ni de ideas, ni de costumbres, ni siquiera de raza. Ha de ser un amor. Porque cuando no hay amor,
es cuando se pierde el respeto mutuo. En la Escritura aparecen algunos conceptos que no podemos dejar de lado en el matrimonio. Primero tenemos 3 elementos que han de formar parte del pacto matrimonial, porque, seamos sinceros, la unión entre un hombre y una mujer ha de ser un pacto realizado, si somos creyentes, delante del Señor. Primero, hay un concepto interesante. En el matrimonio ha de haber compañerismo. Génesis 2:18. Cuando el Señor hace, en esta narración de la creación, hace de la costilla de Adán una persona igual que él, pero que le da el matiz de que son compañeros. Uno sin el otro y el otro sin el uno no hacen nada. También otro motivo por el cual hay que cumplir y se mantiene la unión matrimonial es para evitar la fornicación. Pablo tiene una expresión muy curiosa: si te estás quemando, cásate. Si te quemas, cásate. Tenemos en 1 Corintios capítulo 7, en Proverbios 5, 15, 19, textos que pueden ayudarnos a comprender esto. Y un tercer punto es la procreación. Tenemos Génesis 1:28, por ejemplo, creced y multiplicaos. Pero en el capítulo 7 de Corintios, es el más extenso por parte de Pablo, habla sobre el matrimonio, nos da unas pautas a seguir en caso de conflicto de pareja. Evidentemente lo ideal es la reconciliación, pero si esto es imposible, la decisión que se tome ha de ser de mutuo acuerdo. Hoy en día es inconcebible el repudio. ¿Por qué? Hombre, es la dignidad humana. Somos seres humanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones, tanto hombre como mujer. Y ambos han de trabajar unidos en esa unión matrimonial. Por eso lo mejor, lo ideal es la reconciliación, y si es posible, ha de ser de mutuo acuerdo. Fijaos lo que dice Pablo en 7:1, 1 Corintios, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito. La pregunta sobre el matrimonio. Veáis que el matrimonio es algo que siempre ha estado presente. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones o de la prostitución o prostituciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Algunos se quedan aquí, el pasaje bíblico, y no siguen. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Veis qué igualdad hay? No podemos cortar este pasaje y decir, bueno, me interesa esto y esto. Ya no. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues puede ser que la situación en una pareja sea tan insostenible que es peor el remedio que la enfermedad.
Me explico. Cuando una pareja no hay manera, después de tratar, de intentar solucionar, de mantener una convivencia basada en el Señor, sinceramente os lo digo, y yo sé que esto puede crear alguna crítica, pero no me preocupa, separaros. Separaros. Fijaos que no estoy diciendo de repudiar, no estoy hablando de expulsar, estoy hablando de separarse de mutuo acuerdo. Y algunos me pueden decir, sí, pastor, pero es que el Señor prohíbe la separación, prohíbe el divorcio. Bueno, a ver. ¿Prohíbe el divorcio? Claro, siempre y cuando ese divorcio o esa separación sea inevitable. Pablo, precisamente, hace algo curioso. Se me iba a caer la cámara. Lo he salvado. Seguimos, no sucede nada. Curiosamente, Pablo habla de que cuando una pareja, uno de los dos no es creyente, que vivan juntos siempre y cuando haya armonía. Ahora, si el no creyente quiere separarse, dice Pablo que se separa. Lo podéis encontrar al final del capítulo 7. O sea, no podemos decir que está prohibido el divorcio, porque si en este caso Pablo da pie a ello, quiere decir que hay una puerta abierta para el divorcio. Otro problema, otro tema que puede producir problemas de conciencia es lo que encontramos en Mateo 5:32, que dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mirad, el adulterio es estropear una relación pactada. Y al romperse el pacto, puede tomarse la decisión de separarse. Incluso de repudiar tanto hombre como mujeres. Pero eso sí, este repudio a la mujer, si se produce sin causa justificada, y a mí me gusta cuando dice que la mujer también puede repudiar al ser humano, al hombre, perdón. La mujer es expuesta a la prostitución porque se puede encontrar desamparada y buscar su sustento. Y aquel que se une con la repudiada, es decir, paga sus servicios, también comete adulterio contra su legítima mujer. En la ley de Moisés se permite el repudio por una causa tremenda. Y eso también quiero anotarlo antes de acabar este vídeo de hoy, vídeo denso pero interesante, que es por la dureza de nuestro corazón. Es decir, la separación matrimonial está como una concesión de Dios. En las escuelas de la época de Jesús habían dos rabinos, Hillel y Gamaliel, que opinaban diferente sobre la causa de divorcio. Uno decía que simplemente por la cena quemada, por una comida quemada, el marido podía despechar, rechazar a su mujer. El otro decía que no, que no era así. En Marcos 10:10 lo hemos visto, una curiosidad que ya os he citado antes, sobre si la mujer repudia a su marido y se casa con otro,
también cometa adulterio. Ya os lo he citado antes. He citado antes de que eso corresponde a la sociedad a la que va dirigido el Evangelio de Marcos. Y por último, ya quiero acabar, o sea, llevamos ya 20 y pico minutos de estudio. Es posible que hayan intérpretes que ante la expresión, porque yo estoy convencido que alguno de vosotros y vosotras también lo habéis pensado, que dice lo que Dios ha unido no lo separe el ser humano, y hagan de esto una ley y no una advertencia para el ser humano. Sinceramente, os lo digo y ya lo he dicho más de una vez, no todo lo que el ser humano une en matrimonio lo ha unido Dios. Repito, no todos los matrimonios que se producen los ha unido Dios. ¿Cómo saberlo? Sinceramente y sencillamente, si es para si han llegado al final de su vida juntos, es que los ha unido Dios. Pero si no han llegado a estar juntos durante toda su vida, porque ha habido una cosa que los ha obligado o ha hecho separar, es que aquello no era de Dios. ¿Quiere el Señor, por ejemplo, los matrimonios forzados? Es que has embarazado a mi hija y te tienes que casar con mi hija porque está embarazada. Cuidado, cuidado, aquí no hay amor, como decíamos al principio del estudio. ¿Quiere Dios, como sucede en algunas culturas, incluso en algunas religiones, los matrimonios de niñas o por asuntos económicos? Definitivamente lo afirmo, no. Dios no los une. Dios no los une. Por eso la expresión, lo que Dios ha unido no lo separa el ser humano, es una advertencia que nos está diciendo, lo que ha unido Dios durará para siempre. Lo que ha unido el ser humano, por sus convicciones, por su tradición, por sus conceptos, eso puede que a la larga se rompa. Así que, ya acabo, si permaneciera un matrimonio seguro, es que Dios así lo quiere. Pero el ser humano no podrá nunca separar lo que Dios ha unido. Es posible que hayan cosas que no se he tratado porque es un tema tremendamente arduo y duro. Pero espero que al menos algunas cosas se hayan podido aclarar. Quiera el Señor bendecirnos también esta tarde.